Malaquías, capítulo 2, versículo 1. Vamos a dejar que pasen los niños. Ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. Si no oyereis, y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Yahvé de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones. Y aún las he maldecido porque no os habéis decidido de corazón. He aquí yo os dañaré la sementera y os echaré al rostro el estiércol de vuestros animales sacrificados, y seréis arrojados juntamente con él. Y sabréis que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví, ha dicho Yahvé de los ejércitos. Mi pacto con él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera, y tuvo temor de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado. La ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Yahvé de los ejércitos. Mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice Yahvé de los ejércitos. Por tanto, yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo, así como vosotros no habéis guardado mis caminos, y en la ley hacéis acepción de personas. Dejamos aquí la palabra en su lectura. La semana pasada, el domingo, algunos de vosotros me comentabais que parece que había sido bastante duro en mi manera de exponer y de decir lo que en este capítulo anterior nos decía. Cuando nos hablaba del menosprecio del nombre del Señor. Algunos comentaban que parece que había venido con el látigo. Yo quisiera que en esta mañana imaginarais que este mensaje que se va a traer es para mí mismo. Y que pudiese imaginar que yo estoy en medio de vosotros, ahí en cualquier lugar, sentado. E imaginar también vosotros que el que está predicando es otra persona, otro predicador, y que se está dirigiendo a vuestro pastor Luis, que está ahí sentado en medio de vosotros. Por tanto, será una exhortación que yo me hago a mí mismo. En realidad, tenéis que tener por cierto que cada una de las cosas que yo pueda decir en este púlpito, me las digo en primer lugar a mí mismo cuando estoy mirando ese pasaje, y que estoy pensando también en mí mismo y mis necesidades o debilidades o pecados cuando me estoy dirigiendo a vosotros, y que pienso también en mí mismo cuando a lo largo de la semana vuelvo a analizar y recordar lo que yo mismo he podido traer. Como nos recuerda el apóstol Pablo en el capítulo 5 de Primera de Timoteo, yo me exhorto a mí mismo para que otros no tengan que exhortarme después. Así que la dureza o blandura con la que yo me puedo expresar
también me las traigo a mí. Por tanto, quiero que penséis que ahora yo me voy a dirigir de vez en cuando a Luis, porque estas palabras que hemos leído están dirigidas a los sacerdotes o a los líderes. A los sacerdotes de manera particular. Versículo 1. Ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. Por tanto, Luis, este pasaje y este mandamiento es para ti. Pero quiero que también penséis que, como hemos hecho referencia en alguna otra ocasión, la Escritura nos enseña que ahora, por la presencia del Espíritu en nosotros, en los creyentes, tenemos que pensar que todos somos sacerdotes de este sacerdocio universal, ¿de acuerdo? Y por tanto es un mensaje también aplicable para el corazón de cada uno de vosotros creyentes en esta mañana. Los pastores no suelen ser ni mejores ni peores que sus propias congregaciones. Y por tanto, las mismas necesidades de uno son las necesidades de todos. Así que Malaquías, en ese periodo del posexilio, cuando ya habían vuelto de las tierras extrañas y habían esta vez establecido el templo, la religión, los sacrificios en Jerusalén, trae diferentes mensajes que, como podéis ver, en la primera ocasión hablábamos de cómo el pueblo no entendía acerca del amor de Dios. ¿Cómo preguntáis que yo no os he amado, que yo no os amo? Y en segundo lugar, leíamos también a partir del versículo 6 del capítulo 1, cómo el pueblo menospreciaba en su manera de hacer y de comportarse en el templo y en los sacrificios, menospreciaban o despreciaban el nombre de Dios. Ahora Malaquías va un paso más adelante y le dice: este es el mandamiento que vosotros, sacerdotes, líderes y maestros, tenéis que escuchar o debéis de aprender. Si no oyereis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, dice así Dios nuestro Señor, entonces enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones. Lo primero que nos está diciendo, por tanto, en esta mañana es la necesidad que tenemos de oír. Y por supuesto, vosotros sabéis que este no es un oír físico. Alguno de vosotros puede ser que tenga algún problema de oído. Esto no es ningún problema en ningún momento, porque podría gritar mucho más de lo que ahora puede estar haciéndolo. No es cuestión de que el sacerdote tenga que levantar mucho la voz o que tenga que hacer expresiones gigantes para que algunos de vosotros podáis escuchar, incluso aquellos que estáis más lejos en este lugar. No es cuestión de oído físico. No es cuestión de que tengamos que gritar más alto de voz. La seriedad de los asuntos no se manifiestan porque uno pueda gritar mucho. No vamos a convencer a nadie porque gritemos o alcemos la voz en manera alguna. Cuando la Escritura, y generalmente nos referimos de que es necesario oír, no es tanto de la debilidad del que habla para que lo haga más fuerte a oídos sordos, sino que es cuestión espiritual o emocional. Está diciendo que es necesario que oigáis porque lo que se está diciendo es importante. Deja todo lo que haces, porque lo que se te tiene que decir es tremendamente importante. Entre todos los asuntos urgentes que tú tengas ahora mismo en tu mente y en tu corazón, lo que te está diciendo es: déjalo porque tienes algo más importante que oír. Tienes que escuchar esta noticia, este asunto grave que te tengo que traer. Por tanto, depende de la voluntad y la disposición de aquel que está delante y que tiene que escuchar. ¿Cuántas veces los padres tienen que dirigirse a sus hijos o los maestros a sus alumnos y decir: ahora dejar lo que estáis haciendo y escucharme lo que tengo que decir? Y entonces es un mensaje importante que tiene que ver con su responsabilidad como hijos o su responsabilidad como alumnos.
o también en nuestras propias relaciones de matrimonio o de amigos. Escúchame ahora que tengo que decirte algo importante. Y de pronto esas palabras crean en nosotros una urgencia. ¿Qué es lo que me va a decir? ¿Cuántas veces hemos escuchado al hermano que viene y nos dice, oye, hay algo importante que tienes que oír? Y solamente con esas palabras sabemos que es algo serio que hay que escuchar, ya sea por la buena noticia o ya sea por la mala noticia que nos trae. Y le está diciendo a los sacerdotes, está diciéndole a Luis y a todos los demás que tengan responsabilidad, tienes que oír, no tanto que tengas que hablar y decir cosas, sino que ha llegado el momento de que tú tengas atención a las cosas que se te van a decir, cosas que tienes que considerar que son importantes. Y cuando hablamos de oír, no solamente es que seamos receptores, sino que también nos dice la palabra que ser oidores es también ser hacedores de esa palabra. Cuando hablamos de oír, implica también la necesidad de tomar decisiones. Y decisiones concretas con respecto a aquello que se te ha dicho. Es tan importante como cuando el médico nos está diciendo acerca de nuestra salud y de la urgencia ante esa enfermedad que nos ataca, que tenemos que tomar cuidado de la prescripción para nuestra salud. Y ponemos todos nuestros sentidos para que no tomemos ni más ni menos de la medicina que nos está indicando. La palabra de Dios, hermanos, es de esta misma manera y de esta misma forma. No es simplemente que nosotros vengamos aquí para entretener nuestro oído o para poder acompañarnos de buenas personas a nuestro alrededor. No, lo que está diciendo la palabra es Dios habla, escuchar ahora lo que Dios tiene que decir. Y cuando está diciendo esto no es de voz, sino que es de interés, es de necesidad, es de predisposición de vuestra voluntad y de la mía. La palabra del Señor siempre cuando se va a exponer de esta manera o cuando vosotros lo hacéis en vuestras propias lecturas, lo que está implicando es que pongáis todo vuestro ser en aquello que se está diciendo. ¿Cuántas veces vosotros habéis estado escuchando la televisión sin entender ni hacer caso en absoluto? La buena compañía mientras algunos planchan y otros barren su casa o incluso hacen otros asuntos y la televisión está en el fondo y no implica nada. O cuántas veces la monotonía de cierto sonido incluso hacen que ya no lo percibáis con vuestro oído. Y las respuestas o preguntas constantes de vuestros niños que están en el fondo y que están constantemente haciendo ruido para vosotros quedan a un margen. Pero de pronto, de alguna manera, en medio de toda esa monotonía diaria, algo se dice que alerta vuestra atención en la televisión. O un sonido diferente está produciendo vuestro hijo en una caída o en un daño o en una lágrima. O algún ruido extraño que se oye en algún fondo de la cocina de un electrodoméstico que está funcionando mal. Y de pronto ponéis toda vuestra atención. Esto es lo que está diciendo aquí ahora Malaquías en el nombre del Señor. Es hora de que pongáis toda vuestra atención en lo que yo tengo que decir. No simplemente estéis escuchando de una manera corriente y monótona día tras día o domingo tras domingo un mensaje, sino que tiene que llegar el momento en que abráis vuestros oídos, dispongáis vuestro corazón, limpiéis vuestra mente y actuéis en consecuencia. Nos dice, además, en este mandato conjunto del versículo 2, si no oyereis, y además de esto, si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre. Decidid de corazón dar gloria a Dios. Hoy en día estamos escuchando de pecados realmente graves y serios que están en la sociedad. Podemos ver que se están haciendo cosas horribles dentro de lo que es el mismo matrimonio, de los padres con los hijos, o de las injusticias, la inmoralidad con respecto al sexo, las salvajadas que se hacen en algunas partes del mundo. Realmente hay un tiempo de violencia y de sensualidad terribles. Pero
Esto no es nuevo, también se daba en el pasado, y pudiéramos pensar que Malaquías, que lo va a hacer más adelante, con respecto a la infidelidad, parece que Malaquías tendría que ir a los pecados serios que se estaban dando en el pueblo de Israel y en Jerusalén. Uno pudiera pensar, vamos a ir a lo que es realmente importante y grave. Habría injusticias sociales. En Jerusalén, en aquella época, ya había injusticias sociales. Malaquías lo está presentando de la misma manera que Nehemías y Esdras también lo dijeron cuando veíamos en estos libros. Pero no hace esto. Cuando está a disposición, hay un mandamiento importante, dice Malaquías, que tenéis que escuchar vosotros sacerdotes. Los líderes, tenéis que escuchar esto que es muy serio. ¿Qué es lo que va a ser? Nos va a hablar de la infidelidad, del problema de las faltas, nos va a hablar del dinero, de las injusticias, de la codicia, nos va a hablar de la mentira, de la violencia, de los crímenes. ¿De qué nos tiene que decir? ¿Cuál es este mandamiento importante? Y resulta que nos habla de una cosa tan sencilla, simple o llana como es darle la gloria a Dios. Uno pudiera pensar, seguramente vosotros lo habéis hecho más de una ocasión, de que habéis cogido los 10 mandamientos y habéis hecho un repaso. Guardar el domingo, el día de reposo. Hombre, yo voy a la iglesia, estamos aquí. Ya es un hecho de que yo ese mandamiento lo guardo. Así que hay un día de reposo que yo lo mantengo. Habría que entrar en los detalles que se podrá llegar en otro momento. No matarás. Hombre, matar como matar, no he matado a nadie. En todo caso, pero no, lo que es un crimen, como dice, yo no he cometido, así que este mandamiento también lo voy a retirar. De la mentira es un conflicto, pero realmente mentiras graves, alguna mentirijilla o mentiras piadosas, pero mentira, así que este mandamiento también lo retiramos. Y bueno, quizá nos dejamos deslizar en alguna otra cosita de codicia, de envidia, etcétera, rebeldía de los hijos a los padres, bueno, en fin, todas son cosas que van aprendiéndose y cambiando. Así que yo me puedo presentar delante de Dios limpio realmente, o casi limpio de pecado. Pero Malaquías no va así. Y vuelvo a decir, es el mensajero de Dios. Malaquías dice, no, yo no te voy a hablar de infidelidad. No estoy tratando aquí asuntos serios que tú puedas ver en los 10 mandamientos como no fuera el primer mandamiento de tener a Dios sobre todas las cosas y honrarle a Él de todas las maneras. No entro en estos asuntos. Lo que estoy entrando, lo que quiero alcanzar y quiero tocar contigo, Luis, o cualquiera de los que está aquí presentes, es de dar de corazón gloria a Dios. Esto es lo serio y este es el mandamiento. ¿Qué es darle gloria a Dios? Bueno, pues entra en primer lugar, claro está, y enseguida lo pensamos, que damos gloria a Dios cuando cantamos, cuando adoramos, cuando nos reunimos en este lugar y levantamos nuestras voces, abrimos nuestro corazón y expresamos nuestro gozo al Señor y lo bueno que Él es. Alabamos y glorificamos a Dios. Pero sabemos que esto no es lo único, quizás sea simplemente una parte pequeña y casi al margen de todo lo que implica darle gloria a Dios. Es más que todo eso. Gloria a Dios, como nos dice las Escrituras de principio a fin, es hacer la voluntad de Dios. Es obedecer a su palabra. Darle gloria a Dios implica que nosotros estamos buscando ese Dios único, verdadero, santo, sublime, creador de todas las cosas, que gobierna el universo y nos presentamos delante de Él y le decimos, eres maravilloso y por tanto quiero obedecerte. Esto es lo que está diciendo darle gloria a Dios. Buscar la palabra de Dios y aplicar la palabra de Dios a nuestras vidas. No nos engañemos, no engañemos a aquellos que estamos dirigiendo, Luis, cuando llevamos la palabra de Dios y decimos, ahora todos glorifiquen a Dios. Si realmente en la vida y en la actitud y en el comportamiento ante la palabra de Dios no hay una voluntad de obedecer o la voluntad de hacer la voluntad de Dios. Darle gloria a Dios es servirle. Y por tanto el servicio de disponibilidad todo el tiempo.
A Dios no le podemos actuar como si fuéramos un contrato, tuviéramos un contrato de 8 horas. Sirvo a Dios estas 8 horas y por tanto el resto del tiempo es mío. En ningún lugar de las Escrituras nos está diciendo que los creyentes podemos actuar de esta manera. Ni aquellos que predican están sirviendo al Señor o adorando al Señor las 8 horas de trabajo, sino que estamos adorando al Señor en todo momento y estamos sirviendo a Dios en todas las cosas. Por tanto, el servicio tiene que ser de tal disponibilidad que enseguida que terminamos una tarea, corramos a los pies del Señor y le digamos, ¿qué otra cosa quieres que haga? No es simplemente que intentemos escaquearnos del trabajo hasta que Dios nos descubre o nos pilla como Adán y Eva escondidos bajo unos matorrales para que nos diga, ahora tienes que hacer este asunto. No, corremos con toda nuestra voluntad. Esto es darle gloria a Dios. Preguntándole, ¿qué más quieres que yo haga? ¿De qué otra mejor manera te puedo servir? ¿Cómo puedo disponer de mis dones o de mis capacidades o de mi tiempo o de mi salud para darte a ti toda la honra? Adelantarnos a la voluntad de Dios, si es que esto fuera posible. Darle la gloria a Dios es disfrutar de Dios, llenarnos de Él, hacer que nuestra mejor sonrisa sea para Él y por Él. Que cuando nos estremezcamos de principio a fin en todo nuestro cuerpo es poder pensar que estamos agradándole y le estamos honrando. Darle gloria a Dios no es únicamente hacer que Él disfrute con nuestros cánticos, pobre de nosotros, que por muy hermosas que puedan ser nuestra música no podemos superar la belleza de los ángeles. No, más que eso, glorificar a Dios es disfrutar de Él. Es hacer que su persona, todos y cada uno de sus atributos, y toda la obra que Él hace y expone delante de nuestros ojos nos produzca placer. Así que cuando Él nos manda algo que aparentemente nos es duro y difícil y que pueda producir en nosotros algún daño emocional y físico, no nos importe porque esa es la voluntad de mi Señor. Y si me tengo que desgastar, si me tengo que consumir haciendo la voluntad de Dios, qué mejor cosa que dar mi vida por aquel que amo. Esto es darle gloria a Dios. El apóstol Pablo, que él nos lo dice en varias ocasiones, en Primera de Corintios, por ejemplo, en el capítulo 10, nos dice que todo lo que hagáis, hacedlo para la gloria de Dios. Hacedlo para la gloria de Dios. O cuando nos dice en Romanos también, juntos, unánimes, con un solo pensar y un solo sentir para la gloria de Dios. Así que darle la gloria a Dios no es encajar un tiempo de intimidad en nuestra vida y decir, aquí yo le voy a dar la gloria a Dios. Este va a ser el momento especial con mi Señor, en la intimidad, en algo especial. No, unánimes, si nos dice la Escritura, como pueblo, en el servicio que hacemos tanto de predicar la palabra como de atender a la palabra, es delante de todos, en conjunto, en grupo, para que todos sepan, que todos oigan que no hay otro como Él. No debe de haber mayor placer que aquel que nuestro corazón ha sido conquistado, que aquel que nos ha enamorado, que nos ha vencido, que nos ha rendido y nos ha hecho suyos, aquel por el cual decimos en la intimidad que no hay otro como Él y que nuestra vida es para Él, aquel al cual nosotros venimos de rodillas y le decimos, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Es aquel que no nos cansamos de proclamar y de decir por todas partes, no hay otro mejor que Él. Darle gloria a Dios es anunciarle, es extender su nombre, es decir que no hay otro que podamos encontrar más hermoso que aquel que ha dado a su Hijo Jesucristo. No es únicamente que podáis esconderos a lo largo de la semana para poder sí hacer algo en público un domingo como este, sino que podáis ir ahora y podáis ir después y podáis hacerlo en el trabajo y en la calle y cuando viajáis en todo momento, que estáis enamorados de Dios por lo que Él ha hecho en vuestras vidas y que todo lo que hacéis es para su gloria. Hablar de sus atributos, de sus maravillas, de sus características, de la obra que ha hecho, hablar de su Hijo Jesucristo, de su amor perfecto, eterno, que Él ha manifestado tantas veces y de tantas formas en la historia y en nuestra vida.
Esto es darle gloria a Dios. No os conforméis con cantar. Buscar el sentir, buscar expresar, buscar llenaros, hasta el punto de que os pueda parecer que si de algún momento, por alguna causa siempre vuestra, os alejáis de Él, no hay mayor tristeza, no hay mayor cosa horrible en vuestra vida que sentir que el Señor no está a vuestro lado. Ahora bien, lo que nos está diciendo o nos está mostrando aquí Malaquías es que hay maneras incorrectas de darle gloria a Dios. Esta es la segunda cosa que quiero decir aquí. Por ejemplo, si estás dando gloria a Dios forzada, de una manera forzada, obligada, por alguna imposición que pueda haber, esto no es la manera correcta de darle gloria a Dios. Claro, eso lo podemos pensar quizá de los niños. Mientras los niños están bajo la autoridad y dirección de sus padres, tienen la imposición de los padres. Vas a venir conmigo a la iglesia, vas a leer las lecturas, vas a orar conmigo, etcétera, hay cierta imposición. Pero cuando el niño crece, se hace adulto y puede tomar sus propias decisiones, se hace independiente, entonces no puede hacer que honre y glorifique a Dios de manera forzada. Es por esto que no hay una membresía entre nosotros en la iglesia de que todo aquel que haya nacido en un hogar cristiano tenga que ser miembro de la iglesia, porque no sirve de nada forzar a nadie a cantarle. No hay conversiones con la espada. Por tanto, si alguno de vosotros se siente obligado por circunstancias, tengo que encajar en el grupo, tengo que ser aceptados, voy a ver si consigo algún tipo de favor, que no me señalen y no me miren, sé que en mi corazón hay una lucha interior que me hace dudar de todas las cosas, o que he puesto mis ojos en otras cosas que Dios condena, no estás adorando a Dios. Podrás estar cantando y alabando y podrás manifestar cosas externas, pero obligado o impuesto por las cosas a tu alrededor no sirven para nada. A veces se adora o se glorifica a Dios por la mera apariencia. La hipocresía. En este instante todos o casi todos me estáis mirando, pero hablo de mí mismo cuando estoy sentado en medio de vosotros y estoy mirando, pero no estoy. Estoy en otro lugar. O estoy pensando en otros asuntos. Tengo otras preocupaciones. Quizá por la culpa del que habla, que no atrae la atención y no muestra la gravedad del asunto, o quizá porque mi corazón está frío y superficial. Pero sí, sonrío, abro mis ojos y aparento. Y hay mucha gente que está viviendo su vida cristiana en una mera apariencia. Claro que cuando vemos a alguien que ha cometido una maldad, una felonía, una inmoralidad, enseguida descubrimos que es el culpable y le señalamos porque ha hecho un pecado grave a la luz de las Escrituras. Pero ¿cómo podemos discernir, cómo podemos mostrar que el pecado de no darle gloria a Dios desde el corazón es real? Cuando nosotros nos arreglamos como si todo estuviera bien, cuando nuestro corazón está sucio y contaminado. Cuando vamos con la apariencia de ser cristiano, pero nuestro corazón está vacío. De labios me honráis, dice el Señor, pero vuestro corazón está lejos de mí. ¿Cuánta gente hay como cristianos nominales, de nombres, de apariencia, con una hipocresía y superficialidad tan clara y contundente, cuando el corazón está lejos? Al Señor no le vale la apariencia. Al Señor no le es suficiente vuestros ropajes, vuestras sonrisas, vuestros sacrificios. Harto estoy de vuestros sacrificios y de vuestras ofrendas, dice en cierta ocasión también el Señor. No es la apariencia, no es la imposición. No lo hagáis por ganancias, no lo hagáis por algún tipo de beneficio. No adoréis al Señor para conseguir algo más en vuestras vidas. Quizás si voy a la iglesia de manera regular, ¿puedo encontrar un mejor trabajo?
quizá pueda solucionar aquel u otro problema en mi vida, quizá el Señor me bendice si yo le pago de esta forma. ¿Cuántas veces se ha dicho en un matrimonio dañado que el tener hijos va a solucionar el problema? Quizás si tenemos un hijo, los hijos no son para solucionar los problemas de los matrimonios. Ni venir al Señor a honrarle es para solucionar los problemas en nuestras vidas. ¿Acaso es que no habéis leído el Salmo 73 cuando nos dice que si no tenemos al Señor las cosas no van a ir mejor en el mundo? Así que si queréis mejorar en vuestro aspecto y poder conseguir cosas del mundo, ir al mundo. No vayáis al Señor. Al Señor no le podemos comprar, no le podemos sobornar. Si estás adorando a Dios en tu vida, si le glorificas de alguna forma o así te parece a ti, por los beneficios que puedas conseguir, te estás engañando. En el capítulo anterior, versículo 6, dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Yahvé de los ejércitos. A vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís en que hemos menospreciado tu nombre. ¡Qué cinismo! ¡Qué cinismo! ¡Qué desprecio! Cuando sus corazones estaban vacías y estaban menospreciando a Dios, quizá con sus chistes, con sus gracias superficiales, con haberse llenado del polvo de este mundo, y cuando viene el profeta y le dice, me estáis menospreciando, los irónicos y malvados sacerdotes, predicadores y enseñantes dicen, ¿en qué te hemos menospreciado? Pero ¿acaso no es esta la actitud de muchos de nosotros? Este cinismo cristiano, que decimos que amamos la palabra de Dios y pisoteamos la palabra de Dios. Cuando decimos que la palabra de Dios es honrosa y gloriosa y blasfemamos en contra de ella. Cuando decimos que es nuestro alimento esencial para el alma y nos alimentamos de teleseries. Esto es un cinismo y esto es una hipocresía y una falsedad. ¿Qué importa si escuchas la palabra de Dios al mismo nivel y con el mismo interés que escuchas la radio? Las cosas son totalmente diferentes y por tanto deberíamos de tener una actitud completamente distinta. No os engañéis. Hay muchas maneras falsas y engañosas de darle la gloria a Dios. ¿Cómo es, por tanto, en tercer lugar, la manera correcta de darle gloria a Dios? Bueno, podemos ver algunas cosas de una manera rápida y podemos ver el ejemplo de Leví que él nos trae aquí también en las Escrituras. Por una parte, en contraste a lo que hemos estado diciendo anteriormente, la verdadera gloria a Dios que nace en el corazón con una mente despejada, que siente y piensa todo lo que está haciendo y diciendo, es en primer lugar voluntaria. Es verdad que había en el Antiguo Testamento ofrendas que se tenían que hacer por ley. Todo el diezmo que había que traer por todas las cosas que Dios daba anteriormente. Una parte de 10 había que traerlas obligatoriamente. Pero luego estaba todo el pueblo lleno de opciones para ofrendar voluntariamente. Esta es la manera correcta que nosotros debemos de tener a lo largo de nuestra vida cristiana. Tenemos que darle a Él gloria a Dios voluntariamente, es decir, porque queremos, porque nos sale del corazón, porque lo sentimos. No tiene que venir nadie a decirme es la hora de glorificar y ensalzar a Dios. Tengo ganas de hacerlo. Me sale de dentro poder decir que Dios es mi Dios, que el Evangelio es la única verdad, que Cristo está sentado en el trono, que Él es el único medio de salvación. No tiene que venir nadie a obligarme a evangelizar o a proclamar el Evangelio. Me sale del corazón. Esto es darle gloria a Dios. Hacerlo de manera voluntaria y no obligada. No tengáis que estar pensando que alguien tiene que venir, que tenéis que hacer cierta responsabilidad o trabajo dentro de la iglesia. Quiero hacerlo para la gloria de mi Dios. Voluntaria, pero también sincera, con convicción. ¿Por convicción o por conversión? Cuando de pronto descubrimos que tú puedes hacer algo, que yo puedo hacer algo, que hay algo que va a honrar al Señor.
y de pronto veo que está a mi mano, que está a mi alcance, y yo lo quiero hacer. Y lo hago de manera sincera. Habrá veces que lo hago de manera torpe, que me equivoco en la dirección que he tomado, pero hay una convicción interna. El apóstol Pablo está intentando ir a cierto lugar a predicar el Evangelio y tiene que venir el ángel del Señor o el Señor mismo y detenerle y decirle, no, yo lo que quiero es que vayas a Macedonia, que vayas a Europa. Y le tiene que corregir en el camino. Y hay diferentes tensiones que van surgiendo a lo largo del ministerio de Pablo, tal como lo vemos en Hechos. Pero el Señor le va encaminando. ¡Levántate! Sé sincero. Señor, tengo limitaciones, tengo debilidades, tengo flaquezas. Yo no sé hacer las cosas bien en todos los asuntos. Me equivoco muchas veces, pero aquí estoy. Sírvete de mí. Hónrate a ti mismo. Tómame como el instrumento. Yo me puedo quebrar. Me puedo gastar, me puedo oxidar, pero no hay mejor cosa que me pueda gastar, romper, oxidar en las manos de mi Señor, cuando Él me usa. Y eso es lo que tiene que estar en nuestro corazón. Sé sincero en lo que estás expresando. Y por supuesto nos dice también en este mismo mensaje, o anteriormente también en el capítulo 1, desinteresadamente. Es verdad que el Señor nos dice que no hay nadie que me siga a mí que no vaya a recibir 100 veces más aquí y después en el cielo. Así que tenemos una promesa gloriosa. No vamos a ir con las manos vacías si honramos al Señor. Pero no lo hagas por eso, a ver si consigo algo, sino, aun cuando no consiga nada, qué mejor cosa que poder hacerlo, que ofrendar de todo lo que no me puedo llevar de este mundo, de poder honrar al Señor con mejor tiempo. ¿Qué mejor tiempo que perderme ciertas cosas que me entretienen, pero que me hacen simplemente echar panza y ponerme a trabajar para la gloria de mi Señor? El desinterés de las cosas del mundo va a mostrar nuestro interés en las cosas de Dios. Pablo lo dice también en 1 Corintios, que tenemos que darle gloria a Dios en cuerpo y en espíritu. Es decir, que envolvemos darle gloria a Dios con lo que el cuerpo implica, a las cosas que tenemos que limitarnos, aunque todo es posible, pero no todo conviene, y por tanto ponemos limitaciones, dominio propio a nuestro cuerpo, a nuestra mente, a nuestros ojos, pero también a nuestro espíritu, y glorificar a Dios en nuestras entrañas, desde nuestro interior. Esto es adorar a Dios o glorificarlo de manera correcta. Pero, en cuarto lugar, nos pone ejemplo de cómo fue con Leví, o cómo era el plan de Dios a través de Leví, del sacerdocio y los maestros. El sacerdote no era únicamente aquel que había sido establecido para hacer los sacrificios, traer los animales y matarlos delante de Dios, quemar, para que hubiera un humo agradable a los ojos de Dios, sustitutos de aquel que había de venir, tipos y antitipos, etcétera, sino que además también era el maestro. En Deuteronomios nos dice que los sacerdotes eran los que tenían que instruir al pueblo, y así estaban los levitas por todas las partes de Israel enseñando al pueblo acerca de la ley. Así que nos pone el ejemplo de lo que Dios estaba queriendo y estaba buscando. Y nos dice aquí, versículo 5, que el sacerdote tiene que tener vida y paz, o vida espiritual y paz y buena relación con el Señor. Luis, no puedes hacer tu trabajo, no puedes hacer tu tarea si en primer lugar tú no tienes esa vida que se busca. No puedes hacerlo si no hay vida espiritual en ti. No puedes alimentar las plantas si no te alimentas a ti mismo. No puedes guiar el rebaño de Dios si no estás guiando tu alma a las cosas del Señor cada día. Tenemos que repetirnos esto una y otra vez. ¿Cómo puedes ser anunciador de paz y ser un pacificador, como el Señor dice en la bienaventuranza, si no tienes la paz con el Señor que deberías de tener? Y esto es lo que tenemos que buscar en primer lugar. Mi propia vida, mi propia relación con el Señor, mi propia estabilidad emocional y espiritual, que nos llevan
Además, en segundo lugar, a un temor reverente. Ese temor que nos dice ya desde Proverbios, Eclesiastés y a lo largo de toda la Escritura. Este sentir, este vivir, este obrar constante para Él. ¿Cómo vamos a poder alimentar a otros si no nos hemos alimentado a nosotros mismos? Hoy quizás se está perdiendo esto con todo lo que sabemos acerca de dietas, de trabajo, el deporte, las comidas, los placeres, etc. Pero en el pasado, la mejor comida era para el padre. Y después, en último lugar, comían los hijos. Porque era el padre el que tenía que trabajar y tener fuerzas y salir a la calle. No era por privilegio, simplemente era porque el padre tenía que estar bien alimentado para sostener su casa. ¿Cómo vas a sostener tu casa si estás esquelético, si no te alimentas o simplemente te llenas del aire engañoso de este mundo, de solo vanidad? ¿Cómo le vas a dar a nadie nada si no tienes nada? No tendrás en primer lugar que recibir, que tener relación con el Señor, que sea Él y su palabra el que te alimenta para que tu fuerza sea la fuerza de los tuyos. ¿Cómo vamos a producir temor del Señor si no hay temor en tu vida? O como nos dice también, humildad. No escuchéis a nadie que venga con jactancia y con orgullo y que esté hablando de sus conquistas, de aquellos que ha convertido o que ha convencido en ningún lugar. ¿Qué hay en nosotros que podamos ofrecer? ¿Qué naturaleza somos nosotros sino naturaleza caída como el resto de los demás? Nuestra única posibilidad es rendirnos ante la gracia de Dios y dejar que el Espíritu de Dios obre a través de nosotros. Somos meros instrumentos, somos meros tubos, huecos donde la gloria de Dios traspasa para conquistar almas. Y si alguno se cree en sí mismo que tiene algo, se está engañando y está engañando a los demás. No escuchéis a los dioses insignificantes y pequeños que se anuncian por todas partes y escuchar la gloria de Dios por la gente humilde que lo expresa. Nos dice en el versículo 6 que deberían de tener la verdad en la boca. La gente viene a escuchar al sacerdote de las enseñanzas y de las instrucciones. Quiere escuchar lo que la ley dice y cómo se expresa en la vida común y corriente de cada uno. Por tanto, el sacerdote tiene que tener labios prudentes, llenos de sabiduría. Tiene que investigar, tiene que profundizar, tiene que conocer. La palabra del Señor tiene que estar en los labios de aquellos que dicen representar el nombre del Señor. Sin iniquidad. Y como nos dice también, no solamente sin iniquidad, sino haciendo que los demás abandonen la iniquidad. Triste es el refrán que escuchábamos en la infancia o que quizá alguno de vosotros todavía escuche. No hagas lo que yo haga, sino haz lo que yo te diga. Qué engañoso es. Qué hipócrita. ¿Cómo no va a buscar la congregación en la vida de la persona lo que está pronunciando con los labios? ¿Cómo va a haber una contradicción entre lo que uno proclama y lo que uno vive? Luis, cuidado con lo que estás viviendo y cuidado con lo que estás diciendo, tenemos que repetirnos una y otra vez. Porque podemos ser muy fieles en la palabra y engañosos en los hechos. Tenemos que ser honestos delante de todo el mundo. Y lo que hay en nuestros labios es lo que nace del corazón. Tener la verdad en la boca no es fácil, pero es necesario. Sin acepción de personas, nos dice en el versículo 9. Sin diferencias. No vamos a proclamar el Evangelio a los que nos son más simpáticos, más atractivos o nos pueden ofrecer algo. El Evangelio tiene que ir a los humildes y a los lejanos, a los naturales y a los extranjeros, a los que están más lejos y a los que están más cerca. La verdad tiene que estar siempre en la boca. Esto es darle gloria a Dios. Dejar que fluya del corazón tan fuerte, fuente de bendiciones, que todos los que están a su alrededor se puedan refugiar bajo esa sombra que produce. Y entonces, en quinto y último lugar, nos habla de las consecuencias. De no oír
y no ser sinceros en el corazón al darle la gloria al nombre, a nuestro Señor. Fijaros lo que nos dice, versículo 2. Enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones. Terrible alarma es esta. Que si hay simplemente apariencia engañosa en los labios o en la vida de las personas, pero no un corazón convertido, lleno de pasión por las cosas del Señor, dice entonces, si no es así, yo maldeciré tu propia persona y tu propia vida. Qué desastre se nos anuncia a aquellos, los creyentes, que no somos serios en nuestra glorificación de la grandeza de nuestro Dios. Pero no solamente eso, sino que nos dice además que va a maldecir nuestras bendiciones. Esto es terrible. En algunas ocasiones, y algunos de los jóvenes que puedan estar con nosotros, los hemos traído delante de la iglesia y hemos dicho, Señor, bendice a este niño. Y lo que nos está diciendo aquí es que si hay hipocresía en el sacerdote, si hay mentira en nuestros labios, esa bendición se va a volver en maldición. Estamos diciendo, Señor, bendice el ministerio de la evangelización, bendice el futuro de esta iglesia. Y lo que está diciendo aquí es que si hay hipocresía en el púlpito y vosotros lo permitís, eso se va a volver en maldición y en castigo. Eso es terrible. No es únicamente que voy a salir perjudicado yo, sino que va a salir perjudicada todas las bendiciones que se han pronunciado. ¿No nos debería de hacer esto temblar? ¿Y temblar a ti mismo? Que puedes tener muy buenas intenciones, pero por causa de tu infidelidad y de tu intento de engaño al Señor, se va a convertir en un daño. Versículo 3 nos dice que será daño en el fruto. Algunos dicen que será un daño en la sementera o en la descendencia de los sacerdotes. No tenemos que recordar en ciertos casos en el Antiguo Testamento, o simplemente en el fruto de la tierra o de las ganancias que pudieran tener. Lo que sí nos dice la Escritura, y lo dice muchas veces, es que es tan fácil destruir lo que se ha trabajado y ha costado tanto en levantar, que podemos estar durante años intentando levantar algo, construir nuestro campo, nuestra huerta, tener todos nuestros frutales y en un instante desaparecer, como con un fuego, como con una tormenta de granizo. Y lo que le está diciendo aquí es, todo el trabajo que estás levantando y que estás haciendo, ¿no te das cuenta que por un pecado, por una dejadez, por un abandono, por no ser sincero en tu corazón, lo puedes arruinar? ¿No debería de esto hacernos temblar? Que estemos trabajando y hoy otros hayan trabajado más fuerte aún y que podamos hacer algo que lo arruine. Que tenga el Señor misericordia para que no alcancen estas consecuencias. Pero el lenguaje de Malaquías, de Dios, a través de Malaquías es, mira, si no eres fiel en tu corazón, si no sirves y honras de verdad, si no le glorificas o no me glorificas, voy a tomar el estiércol de tus sacrificios y te lo voy a echar al rostro. Descubrir los pecados. Mirar, hemos visto a lo largo de la historia tristes escenas de pastores, de líderes, que han tenido escondido un pecado, pensando que no se va a ver. Pecado del corazón o pecados horribles en la intimidad. La infidelidad de ciertas cosas, pero el Señor nos dice, lo voy a descubrir, y te voy a avergonzar, y voy a echar sobre tu rostro todo el estiércol que has intentado esconder. Cada vez que yo, Luis, pienso en esto, no únicamente en que pueda perder el placer de servir y honrar a mi Dios, sino que pueda hacer algo que vuelva sobre mí todo el mal olor que he intentado esconder y que sea público delante de todos. Es una escena que me hace temblar y que os debería de hacer temblar a cada uno de vosotros. ¿Cómo está vuestro corazón?
Fijaros que lo que está diciendo es, si no me glorificas de manera sincera en tu corazón, voy a descubrir lo que hay en tu corazón delante de todos. Esta es la amenaza. Si me intentas esconder a mí y no ser sincero, te voy a desnudar y voy a mostrar toda tu inmundicia para que todo el mundo vea y te ponga en ridículo. Recordar aquella imagen del profeta, de las mujeres que encontró, de la mujer que encontró en su sangre y en su violencia, o cuando después fue vendida como prostituta con todos los daños. Te voy a dejar que te vean en todas tus vergüenzas y maldad. Que el Señor no lo tenga que hacer. Por eso nos tenemos que predicar a nosotros mismos en esta mañana y cada día. Glorifica a Dios, pero piensa bien cómo lo estás haciendo. Oye, está alerta, aplícalo. Porque si no decidís de corazón dar gloria al nombre de Dios, enviaré maldición sobre ti. Que el Señor tenga misericordia, que nos ayude a ser fieles y a disfrutar de la bondad de nuestro Señor y de su paciencia en todo momento y en todo lugar. Amén.